segundo retiro del 10% de los fondos de las AFP ha tenido un largo y discutido camino en el Congreso. Los senadores debaten cuál de las dos iniciativas aprobar, mientras el gobierno recurrió, recordemos, al Tribunal Constitucional por el proyecto de reforma constitucional presentado por la oposición. Para analizar los posibles escenarios ante la decisión de la Cámara Alta, conversamos con Claudio Fuentes, académico de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales. Claudio, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Gracias a ustedes. ¿Cómo estás? A ver, ha sido un largo debate, sigue bastante intenso. De hecho, ya confirmábamos desde el Congreso que la reforma constitucional se estaría votando eventualmente el día de mañana. También hay que revisar lo que es el proyecto presentado por el Ejecutivo. Pero desde el punto de vista del análisis político, Claudio, ¿cómo analizas tú lo que ha sido los últimos hechos de que, por ejemplo, el día de ayer en las Comisiones Unidas de Trabajo y Senado, finalmente el proyecto del gobierno es bastante similar a la reforma constitucional que debería pasar por el Tribunal Constitucional? Sí, yo creo que a mi juicio el gobierno se está comprando un problema en términos políticos porque hace una acción que va contra la ciudadanía que está demandando esta medida y por otra parte contra un segmento importante de la oposición. Y además está con esta doble estrategia de intentar acomodar su proyecto a que se parezca lo más posible a algo que se está discutiendo precisamente en el Congreso. Por lo tanto, yo encuentro un poco recomendable y políticamente torpe la idea de enviar este proyecto al Tribunal Constitucional, además de que, evidentemente, como varios constitucionalistas lo han planteado, hay una contradicción evidente entre el primer proyecto, que es prácticamente idéntico o muy parecido al actual y en donde no se mandó al Tribunal Constitucional y ahora se están dando todos unos argumentos para decir que este proyecto es inconstitucional. Entonces no se entiende. Claro, hay dos puntos que ha entregado el gobierno con respecto a recurrir al Tribunal Constitucional en esta ocasión. Primero, señalaba que en el primer retiro, el primer proyecto que no se recurrió, tenía un carácter de excepcional, una situación que finalmente no se dio, y también el contexto, eso por un lado, pero además hablan de un punto de discusión respecto a 11 proyectos que serían una elusión constitucional. Es decir, lo ha dicho el gobierno, me estoy basando en su argumento, no se basa en un rechazo al proyecto, al retiro del 10% per se, sino más bien a la forma en cómo se busca llegar a ese tipo de modificaciones legales. Sí, mira, yo en eso recojo lo que un constitucionalista que es Javier Couso de mi universidad ha planteado anteriormente y que tiene que ver con, efectivamente, el gobierno pudo haber hecho este punto que tú señalas más sustantivo, de que acá hay un debate un poquito más amplio respecto a no solamente al procedimiento específico del tema, sino que más general respecto a la práctica que tuvo este Congreso respecto de la forma en que se aprobó este nuevo 10%. Sin embargo, yo creo que políticamente, a mi juicio, es poco recomendable esa estrategia. Creo que le va a fallar y adicionalmente genera un clima político que es muy contradictorio con lo que debiese estar buscando un gobierno que es de minoría, que no tiene el apoyo incluso de su propio sector para algunos de esta iniciativa. Entonces, yo creo que va a ser un disparo en los pies a este gobierno. A tu juicio, ¿el Ejecutivo busca evitar una nueva derrota como sí lo fue el retiro del 10% de los ahorros previsionales? De hecho, estábamos escuchando hace solo minutos declaraciones del ministro Monk y del ministro Briones, quienes señalaban que sí o sí se va a dar este retiro, que esperan que sea el proyecto del gobierno, que es mejor a la reforma constitucional, pero ya hay un cambio también en el discurso del gobierno de rechazar tajantemente un retiro de los ahorros previsionales a aceptar un retiro, pero con ciertos bordes, como se ha dicho. Es que ese es precisamente el punto que yo creo que está en el debate político. Por una parte, un gobierno que le costó mucho llegar a aceptar la idea de hacer una reforma relevante y por una parte en el sistema de pensiones, pero por otra parte
respecto del 10%, y por lo tanto, si tú eres minoría, vas a tener que abrirte a escuchar a la oposición y también a parte de tu gobierno, de tu partido en el Congreso. Sí. Y por lo tanto, yo creo que lo que está pasando acá es que a tirabuzones se está logrando avanzar en algún tipo de acuerdo. Yo creo que el gobierno debió haber tenido una estrategia un poquito más proactiva, con anticipación. Se sabía que venía el segundo retiro, y por lo tanto yo creo que vino tarde a entrar en esta discusión. Ojalá que lo resuelvan políticamente y que se logre un acuerdo. Claro, aquí se podría pensar que hay una estrategia legislativa, Claudio, del gobierno en términos de que daba por perdida la situación en la Cámara de Diputadas y Diputados. De hecho, la reforma constitucional pasa con 130 votos. Es decir, oposición y oficialismo dieron el vamos a esta reforma constitucional. Y ahí me hago la pregunta, ¿habrá hecho una estrategia legislativa de jugar todas las cartas en el Senado? Un Senado que era bastante adverso también, porque habían senadores del oficialismo que desde el primer minuto en que llega la reforma constitucional le daban su voto a favor. O sea, ojalá que tengan una estrategia, o sea, ese sería el ideal. Efectivamente, yo creo que hubo un cambio debido a la masividad de la aprobación en la Cámara de Diputados. Yo creo que anticipando ese escenario y anticipando el escenario de una segunda derrota que sería mortal para este gobierno, yo creo que efectivamente se abrieron a cambiar la estrategia, lograr un acuerdo en el Senado, y viabilizar un acuerdo político respecto de este segundo 10%. Planteo un caso hipotético. A tu juicio, ¿qué sucedería? ¿Cuál sería la lectura si finalmente el retiro del 10% se basa en el proyecto del gobierno y no en la reforma constitucional que podría ser rechazada por el TC en algún minuto? ¿Qué podría significar eso para las distintas fuerzas políticas? O sea, yo creo que a esta altura la ciudadanía lo que espera son resultados. Yo creo que, bueno, de partida, eso es un paso atrás. Creo que ya las políticas de retiro de los 10% son costosas, nadie por lo menos técnicamente nadie las apoya. Sin embargo, políticamente, dado que no hay otras alternativas en el espacio público de apoyo a la ciudadanía en estos momentos, se da como la única opción viable, el único camino para obtener algún grado de liquidez para sobrevivir a la pandemia. Y por lo tanto, efectivamente yo creo que el que se apruebe, sea el proyecto del gobierno o de la oposición, o un proyecto que en realidad el proyecto del gobierno está en discusión y está cambiándose bastante, y por lo tanto no va a parecerse para nada a lo que entró. Si es así, yo creo que no va a haber ningún inconveniente en que sea la aprobación del gobierno. Yo creo que incluso los legisladores van a estar abiertos a eso si es que se parece mucho a lo que ellos estaban planteando. Claro, en este punto, a tu juicio, no habría mucha diferencia si finalmente el gobierno se arroga el retiro del 10% o si finalmente no lo hace, que es un poco la dinámica que se está dando. Tenemos dos proyectos que son bastante similares. Uno tendrá una diferencia en términos de los impuestos a la alta renta, sería la gran diferencia, y también los plazos, pero finalmente el fondo termina siendo el mismo. Si se arroga o no lo que es este segundo retiro, no tendría una mayor diferencia finalmente a lo que es el fondo de la discusión. Claro, si ese es el punto, al final es cuál va a ser la frontera que se van a definir, lo que tú estás señalando, si va a haber pago de impuestos o no, cuáles van a ser los límites a la entrega, o sea, eso va a ser los plazos, que también ha sido un debate, si va a ser en 15 días o en 60 días, o sea, todo ese tipo de temas yo creo que va a ser central en la discusión más sustantiva. ¿Quién es el autor de esa propuesta al final? Y además en el proceso legislativo tienden a fusionarse por la vía de indicaciones los proyectos, por lo tanto no tiene mucha relevancia quién es el autor material del proyecto que se va a aprobar. En este punto, ¿cómo analizas tú lo que ha sido los movimientos del gabinete? En este sentido, tenemos un nuevo ministro del Interior, hace muy poquito, Rodrigo Delgado. El ministro Monkeberg, que estuvo también presente en la discusión anterior, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, que recibió críticas bien duras en la primera tramitación del primer proyecto y ahora también en el segundo, pero obviamente los contextos y los escenarios son totalmente distintos. Se ha notado también una
no quiero decir avance, pero sí un desarrollo diametralmente distinto por parte de aquellos quienes están en el Congreso negociando lo que son estos trámites legislativos? O sea, obviamente vamos a tener que esperar que se apruebe esto para ver si efectivamente hay un acuerdo político. Si fuese un acuerdo político, yo creo que sería un elemento importante para el cambio de estrategia del gobierno. Tenemos un gobierno que no le ha ido bien con el legislativo, ha sido bien persistente en tratar de llevarse la razón en muchos temas y con una confrontación muy fuerte con el poder legislativo, en donde además se han sumado parte del contingente de su propio gobierno. Por lo tanto, un cambio de estrategia, una apertura al diálogo, una apertura a buscar acuerdos más que al diálogo, a buscar acuerdos concretos, yo creo que sería bien relevante para lo que queda del gobierno, que es muy poco además. Ahora, ¿se puede lograr esos acuerdos, que es una palabra que siempre se levanta, pero que desgraciadamente en muchas ocasiones no se ha visto, no se ha visto tangible, digamos? ¿Se puede hacer eso cuando estamos con el Tribunal Constitucional nuevamente dentro de la ecuación? Y vuelvo al punto, no solamente por el retiro del 10%, el gobierno establece de que aquí hay reformas constitucionales, hay elusiones constitucionales, le ha puesto ese concepto, que generan esta pugna entre el legislativo y el ejecutivo. Más allá si tiene minoría o mayoría el gobierno, finalmente se dice, se está definiendo una constitución paralela a través de normas que no deberían ser. No, sí, por eso volvemos al tema original. Yo creo que efectivamente una posibilidad de establecer un diálogo y un acuerdo político en un tema tan relevante como la entrega de este 10% adicional pasa por las señales políticas que se dan. Si hay un gobierno que por una parte habla, dialoga, busca acuerdo, pero por otra parte utiliza sus herramientas para intentar bloquear cierto tipo de acuerdo, es contradictorio, y por eso yo creo que ha llamado tanto la atención esta movida de hacer un recurso ante el Tribunal Constitucional. O sea, no creo que políticamente sea muy adecuada esa estrategia de estar con el garrote y la zanahoria al mismo tiempo, además siendo minoría. Entonces, ese es un problema para este gobierno. Claudio Fuentes, como siempre, muchas gracias por acompañarnos en Canal 24 Horas. Que esté muy bien. Gracias a ustedes. Chao. Hasta luego, nos vemos. Chao.